Hola, bienvenidos a la séptima semana de cursado de Psicología Educacional. Hoy vamos a seguir trabajando en esta línea de los principales aportes de la psicología para comprender los aprendizajes escolares, una panorámica del siglo XX, y hoy sería la tercera parte de esta temática, que es bastante amplia. Hoy vamos a presentar algunas líneas generales para que ustedes puedan seguir leyendo el texto de José Jimeno Sacristán y Ángel Pérez Gómez, Comprender y transformar la enseñanza. Ustedes recuerdan que los autores presentan esta idea de teorías asociacionistas y teorías mediacionales para ordenar, para presentar una serie bastante importante de autores y de textos, ¿sí? Que poco tienen que ver entre sí. Ustedes saben que el conductismo presentó sus problemas particulares. La psicología genética también tiene sus problemas y preocupaciones particulares que en gran medida no tienen mucho que ver con las preocupaciones que nosotros podemos llegar a tener hoy en relación a los procesos de aprendizaje escolar. Pero estas lecturas que hacen los autores, José Jimeno Sacristán y Ángel Pérez Gómez, nos ayudan de alguna manera a recuperar algunas cuestiones centrales de estas investigaciones y de estos investigadores para poder pensar, poder construir algunos problemas y algunas preguntas sobre las prácticas de la enseñanza en contextos escolares puntualmente. Cuatro de estas preguntas generales que ustedes pueden encontrar en el texto son las siguientes. Uno de los principales aportes de la psicología genética es justamente su concepción de conocimiento. Entonces, tendríamos que poder preguntarnos, poder responder o buscar algún tipo de respuesta a cuál es la concepción de conocimiento de la psicología genética. Y presten atención que estamos hablando de conocimiento y no necesariamente de aprendizaje, que ese va a ser otra cuestión que vamos a ir viendo en próximas clases. Vinculada a la anterior, también va a estar esta pregunta de ¿qué quiere decir que el conocimiento es una construcción? Seguramente ustedes lo habrán escuchado, pero quizás nunca se detuvieron a preguntarse qué quiere decir esto de el conocimiento como construcción. En tercer lugar, nos van a interesar recuperar cuáles son los factores del desarrollo de la inteligencia para Piaget. Y por último, ¿qué explican los conceptos de asimilación y de acomodación y cómo definirlos? Entonces, decimos que hay una pequeña aclaración. Piaget vivió casi 80 años, nace en Suiza en 1896 y muere también en ese país hacia 1980. O sea, prácticamente vivió 84 años y empezó a trabajar en investigaciones de la biología desde muy temprana edad. Ya a los 11, 12 años empieza a trabajar en investigaciones y hace una carrera como biólogo y después como epistemólogo y psicólogo eh, extremadamente larga, tiene más de 50, 60 publicaciones, con lo cual nosotros vamos a estar haciendo una lectura muy sesgada de algunos aspectos que se consideran centrales de esta obra, que los resumimos muy sintéticamente en estas cuatro grandes preguntas, por lo que si alguna vez les interesaría desarrollar, ampliar algunos de estos ejes, podrían seguir trabajándolo por su cuenta, sobre todo cuando ustedes trabajen como maestros o maestras, van a poder seguir revisando estas cuestiones a partir también de las preguntas que empiecen a surgir desde las propias prácticas de cada uno de ustedes. Volviendo al encuentro pasado, habíamos dicho que a partir de la crítica al conductismo, de algunas críticas al conductismo, surgen nuevas teorías y nuevas perspectivas de investigación.
En principio, una de las grandes críticas al conductismo es la que pone de relieve que no solamente los procesos de aprendizaje se producen desde afuera, organizando el contexto y organizando la conducta de los organismos, sino que hay que prestar atención a lo que se llaman variables internas, que ya vamos a ver un poquito más cómo las definen los autores que vamos a empezar a ver ahora. También se presta atención a la conducta como totalidad, como función del contexto. Acá podemos recuperar a Blecher cuando hablaba de la importancia de estudiar la conducta en su contexto. Y también la importancia de lo que se denomina el aprendizaje significativo o el papel de los sujetos en la organización de los conocimientos, que es algo central y muy interesante que va a introducir justamente Piaget. Entonces, el encuentro pasado vimos algunas cuestiones centrales del conductismo de Skinner, el conductismo llamado operante, en donde aprender se entendía como cambiar de conductas, ¿sí? Con una concepción de conducta específica y demás. Hoy vamos a empezar a trabajar la psicología genética, en donde se hace énfasis en las estructuras de conocimiento. Y más adelante iremos trabajando la psicología sociohistórico-cultural de el ruso Lev Vygotsky. Algo ya les estuve mencionando. eh, las teorías mediacionales no son una clasificación propia de Piaget, sino que es una clasificación, un orden, una serie de categorías que inventan estos dos autores para organizar de una manera clara y sintética toda esta serie de aportes de Piaget y de Vygotsky, ¿sí? Que tienen más de 80 años de construcción. Entonces, para poder ordenar toda esa cantidad de material, ellos proponen estas dos categorías de asociacionistas y mediacional, que recuerdan ustedes que son dos formas de nombrar o de explicar la construcción de los aprendizajes. Bien, ya lo introduje a Jean Piaget. Nació en Suiza en 1896 y falleció en ese país en 1980. Y él desarrolla una rama sumamente novedosa para la época, que es la psicología genética. Ahora bien, las preguntas de la psicología genética no son las preguntas de los educadores, ¿sí? Las preguntas de la psicología genética tienen un carácter epistemológico, es decir, que tratan de explicar la construcción del conocimiento o el desarrollo del conocimiento. Y una pregunta central de esta teoría, de esta perspectiva, que es a la vez epistemológica, a la vez biológica y a la vez psicológica, es cómo se pasa de un estado de menor conocimiento a un estado de mayor conocimiento. Entonces, a partir de este problema de investigación, Piaget hizo una serie muy interesante de aportes a estos campos que les mencioné, a la epistemología y a la psicología, y nosotros vamos a recuperar un aspecto, una parte de su pregunta sobre qué es el conocimiento, y toda explicación acerca de qué es el conocimiento para Piaget implica también una pregunta genética en el sentido de génesis, que quiere en el sentido específicamente de génesis, de explicación de un proceso o de un fenómeno a partir de sus orígenes. O sea, para poder dar una explicación genética del conocimiento desde la perspectiva de Piaget, hay que explicar cómo se produce. Hay que tener cuidado acá cuando leemos la genética como la biología. No es este el caso que estamos usando para explicar a Piaget, sino que la explicación genética para este autor va a tener que ver con poder explicar cómo se produce el conocimiento, ¿sí? Y en este sentido, Piaget plantea una respuesta bastante original a las respuestas de la época. Las respuestas de la época venían de la filosofía, y con Piaget es una de las primeras respuestas que se dan
con una base de investigación experimental, ¿sí? Entonces, desde esta perspectiva, el conocimiento no es innato o producto de intuiciones que uno traería al nacer, más o menos como se decía a partir de Descartes y de Kant, ¿sí? El conocimiento tampoco es un producto de abstracciones o de generalizaciones que surgen de los sentidos. Esta es la respuesta, la forma de plantear del empirismo, cuyos mayores representantes fueron Hume, Locke. Skinner también se incluyó dentro de esta perspectiva empirista. Con esto decimos que no hay una lectura directa de la experiencia. Uno no hace cosas e inmediatamente se traduce en un conocimiento, ¿no? Entonces, si el conocimiento no es innato, uno no lo trae al nacer. Y tampoco si el conocimiento es un fruto directo de los sentidos, podemos preguntarnos, bueno, entonces, ¿qué es el conocimiento? ¿Cómo explicarían ustedes cómo se produce el conocimiento? Y también podemos agregar en este sentido que toda práctica de la enseñanza tiene implícita, o sea, tiene en sí mismo, como un supuesto que a veces no está formulado, una perspectiva más o menos teórica de lo que es el conocimiento o de cómo se desarrollan estos conocimientos. Entonces, una idea central y novedosa que aporta Piaget es que el conocimiento es una construcción. El conocimiento se construye. ¿Qué querrá decir eso? El conocimiento, entonces, no es un objeto que se da de incorporación de una vez y para siempre, sino que es un proceso de construcción de una serie de estructuras internas, ¿sí? Y uno de los mejores ejemplos para explicar esto, que también hay que tener en cuenta que cuando hablamos de conocimiento no estamos hablando en la línea de Piaget, no estamos hablando de conocimientos o contenidos escolares, sino que estamos hablando de una serie de estructuras internas que el sujeto va a ir desarrollando. Para explicar esto voy a tomar el ejemplo de la percepción, que es uno de los ejemplos que Piaget desarrolla en sus trabajos. Entonces podríamos decir que la percepción no es solamente una imagen perceptual, lo que yo estoy percibiendo en determinado momento. Por ejemplo, miro algo en la mesa donde trabajo, miro por la ventana y veo determinado objeto que pasa por la ventana. Solamente no es eso, sino que en verdad intervienen una serie de actividades que permiten reconstruir esa imagen perceptual y le da una idea de qué es. Veo cruzar algo por la ventana, veo que tiene alas, veo que tiene un pico, que tiene cierta forma. En la medida que ya en otras ocasiones haya visto algo más o menos parecido, voy a poder decir eso es un pájaro y voy a poder decir ese pájaro tiene ciertas características o es un pájaro porque tiene ciertas características. Eh, También Piaget dice o trabaja esta idea de que los hechos, cuando uno investiga, los hechos no hablan por sí solos, sino que los sujetos tenemos que hacerlos hablar. Los sujetos y construyen conocimiento a partir de que desarrollan cierta actividad sobre esos datos, ¿sí? ¿Y en qué consiste esta actividad que realizan los sujetos? Bueno, los sujetos ordenamos los datos, construimos clasificaciones, establecemos determinadas relaciones, ordenamos ese material que nosotros encontramos. Un ejemplo muy sencillo que podemos pensar en nuestra actividad como estudiantes es, por ejemplo, un texto, ¿sí? Uno podría decir, bueno, el texto habla por sí solo. Desde esta perspectiva, si decimos que el conocimiento es un proceso, entonces no alcanza con simplemente leer el texto para poder decir conocemos ese texto, sino que, por ejemplo, tenemos que realizar como sujetos determinada actividad sobre ese objeto que es el texto. ¿Qué ejemplos se les ocurren
de actividades que ustedes realizan como sujetos para reorganizar ese objeto que es el texto. En principio uno podría decir un resumen, un mapa conceptual, una síntesis escrita. Son tres instrumentos que como sujetos usamos para reordenar, para manipular, para intervenir ese objeto, y es a partir de esa relación de esa actividad que como sujetos vamos desarrollando, vamos haciendo sobre ese objeto que es el texto, vamos a poder ir armando un orden propio, y ese orden propio, en la medida que tenga a la vez algo que ver con el objeto, ¿sí? Va a ser ese conocimiento. Entonces, si el conocimiento es un proceso y por lo tanto se construye, otro problema que se genera a partir de esta afirmación es poder preguntarnos cómo se construye o en qué consiste ese proceso, cuándo empieza y podríamos decir cuándo termina. Entonces, Piaget lo que hace a lo largo de todo su proceso y su vida, su proceso de investigación que duró toda su vida, permite decir que el desarrollo de los procesos cognitivos, también dicho el desarrollo de la inteligencia, empieza desde que el niño nace y tiene unos primeros movimientos hasta que, por ejemplo, hasta su muerte. Entonces, hay toda una serie de cuestiones más o menos comunes desde el nacimiento hasta la muerte que tienen que ver con esta serie de mecanismos constructivos, unas estructuras de conocimiento, que finalmente es lo que va a permitir explicar Piaget, las estructuras del conocimiento o las estructuras de la inteligencia. Entonces, como síntesis de esta idea de la construcción del conocimiento, podemos decir que siempre están operando formas de organización activa de los hechos. Cuando el sujeto está conociendo, hay una lógica, una actividad por parte del sujeto que siempre está generando algún tipo de organización, ¿sí? Entonces, para poder para poder explicar el desarrollo de la inteligencia, para poder explicar el desarrollo de las estructuras de conocimiento que forman parte de la inteligencia, Piaget planteó cuatro grandes factores de ese desarrollo. Uno que es biológico, que es la maduración. En la medida que los seres humanos vamos creciendo, vamos complejizando, desde la biología vamos complejizando esas estructuras de conocimiento. Pero obviamente no podemos quedarnos solamente con esa dimensión biológica que implica un desarrollo, un crecimiento a nivel madurativo, sino que también el segundo factor implica la experiencia con los objetos. Es en la medida que nos relacionamos con distintos objetos que vamos a poder también complejizar esas estructuras de conocimiento. Un tercer factor, del desarrollo de la inteligencia es la interacción social. Las relaciones con las demás personas nos permiten encontrar distintos puntos de vista, nos permiten algo que Piaget menciona como descentramiento, ¿sí? Y de esa manera se convierte en una forma de mejorar, una forma de transformar nuestras perspectivas, nuestras ideas en relación a los objetos con los que interactuamos. Y un cuarto factor del desarrollo de la inteligencia es la equilibración, que es una suerte de mecanismo más o menos interno que va regulando y va articulando los resultados de los otros tres factores. Esto se da de una manera autónoma, ¿sí? No es que uno puede deliberadamente manejarlo. Como síntesis o como consecuencias de estas aclaraciones que estaba presentando hasta recién, el aprendizaje no es una adquisición hereditaria,
sino que surge o se produce en el intercambio con el medio. No se puede explicarlo sin relacionarlo con la dinámica del desarrollo interno de los seres humanos. Entonces, estas estructuras iniciales que traemos, tenemos unas estructuras iniciales al nacer, una serie de reflejos, como la succión, por ejemplo. Al nacer podemos prendernos del pecho y alimentarnos, por ejemplo, y a partir de esos pequeños reflejos que son muy básicos y muy simples y que permiten la supervivencia de nosotros, porque si nos tuvieran que enseñar a amamantar, probablemente no lo podríamos hacer y nos moriríamos directamente. Entonces, gracias a que traemos estos pequeños reflejos, como la succión, inmediatamente empezamos a tener un intercambio fructífero con el medio e inmediatamente empezamos a desarrollar ciertas relaciones con los objetos. En primer lugar, si decimos que una de las primeras estructuras que traemos al nacer es la succión, vamos a poder pensar que durante un tiempo vamos a relacionarnos con el mundo a partir de la succión. Entonces, todos los objetos del mundo van a ser objetos para ser chupados, ¿sí? Entonces, algunas cosas todo entra por la boca, y hay cosas que vamos a empezar a diferenciar, que hay cosas más agradables, hay cosas menos desagradables, pero bueno, todo esto para decir que no se puede entender el aprendizaje sin pensar la dinámica del desarrollo interno. Las estructuras iniciales condicionan el aprendizaje y al provocar la modificación y transformación de esas estructuras, se permite la realización de nuevos aprendizajes de mayor riqueza y complejidad. Es acá donde está esta idea de los aprendizajes previos. Todo aprendizaje nuevo se da gracias y solo si hay ciertos aprendizajes anteriores. Entonces, la génesis mental, el desarrollo de la inteligencia, podemos imaginarlo, podemos pensarlo como un movimiento dialéctico, un movimiento ida y vuelta de evolución en espiral. Gracias a lo anterior se da lo nuevo, o lo nuevo se da reorganizando lo que ya estaba previamente. Entonces, en el centro de ese proceso de desarrollo de la inteligencia está el concepto de actividad. Entonces, y sintetizando esta idea de los 4 factores del desarrollo de la inteligencia, el aprendizaje es tanto un factor como un producto del desarrollo. Es un proceso de adquisición en el intercambio con el medio, mediatizado por estructuras reguladoras que al comienzo son hereditarias. Estas estructuras, como la succión, estos reflejos que yo le decía que traemos al nacer, pero a partir de la relación con el medio se van construyendo y se van reconfigurando y se van modificando a partir de las adquisiciones realizadas. La influencia del medio, entonces, está mediatizada, está intermediada por estructuras cognitivas que son los mecanismos reguladores que resultan de procesos genéticos y se construyen en procesos de intercambio. Recordamos, no hay una lectura directa de la experiencia, ¿sí? Sino que tiene que haber una actividad de parte del sujeto que organice, reordene eso nuevo que se está trabajando y se incorpore a lo anterior que ese sujeto trae por su historia de interacciones con los objetos y su historia de reorganización de la actividad interna. Entonces, estas estructuras que podemos pensar los conocimientos como estructuras, cualquier proceso de construcción de estructuras de conocimiento intervienen 2 movimientos que se denominan asimilación y acomodación. Para que haya construcción de una nueva estructura de conocimiento, tienen que darse estos 2 movimientos de asimilación y acomodación. La asimilación es el proceso de integración, hasta puede ser forzada y deformada, de un objeto o de conocimientos nuevos a las estructuras viejas.
anteriormente ya construidas por el individuo. En cambio, la acomodación es la reformulación y la elaboración de estructuras nuevas como consecuencias de esa incorporación precedente. Un ejemplo muy sencillo, pero es gráfico para ilustrar esto, puede ser un niño que por primera vez va a un zoológico, pero alguna vez en su vida había visto caballos. Entonces, va a un zoológico, observa un animal muy parecido a un caballo, dice, ah, mira qué parecido al caballo, y dice, es un caballo a rayas, ¿no? Entonces ahí podemos pensar que está habiendo un proceso de asimilación, hay un proceso de integración deformada de un objeto nuevo a las estructuras viejas, que esta estructura vieja sería el concepto de caballo. Gracias a ese concepto de caballo puede entender que hay un parecido con este objeto nuevo, ¿sí? Y a partir de este concepto, a partir de esta estructura antigua, interviene sobre el objeto nuevo y trata de conocerlo y termina diciendo es un caballo rayas. Ahí hay un primer momento de construcción de conocimiento que tiene que ver con la asimilación, ¿sí? Está en presencia de un objeto nuevo y se trata de construir en qué consiste ese objeto. Ahora bien, para que se dé la acomodación, que es la reformulación y la elaboración de una estructura nueva, yo necesito justamente que ese caballo a rayas se transforme en una nueva estructura, que es el concepto, la palabra de cebra, ¿sí? La cebra, cuando el niño pueda decir cebra, vamos a estar en presencia de un proceso de acomodación. Entonces, como síntesis de estas cuestiones, podemos decir que el conocimiento no es una copia figurativa de lo real, sino que es una elaboración subjetiva que concluye o desemboca en la adquisición de representaciones organizadas de lo real y en la formulación de instrumentos formales de conocimiento. Como instrumentos formales de conocimiento, Piaget analiza varios, por ejemplo, las operaciones matemáticas, ¿sí? Entre otras cuestiones. Algunos de los procesos cognitivos que Piaget trabaja y nos permite comprender son la percepción, la representación simbólica, y la representación simbólica sería el uso de lenguajes de representaciones. Por ejemplo, la lectura, por ejemplo, el uso de símbolos matemáticos y cualquier otro sistema de representación, ¿sí? Que implique la manipulación de símbolos, ya sea números, letras u otros. Y todos estos procesos cognitivos siempre implican componentes tanto físicos, fisiológicos, mentales, y dentro de lo mental, para Piaget nunca está disociado lo mental de lo emocional, sino que son elementos que forman parte de estos procesos. Solamente para sintetizar, recordamos que hoy estuvimos trabajando aportes centrales de la psicología genética para comprender, analizar los procesos de aprendizajes escolares. Dijimos que la psicología genética de por sí no trabaja con los aprendizajes escolares, sino que tiene una problemática epistemológica, que es la explicación de cómo se pasa de un estado de menor conocimiento a un estado de mayor conocimiento. Y en ese sentido, 4 grandes interrogantes que nos van a permitir leer el texto de esta semana, que es el texto que venimos ya trabajando, son estas 4 preguntas de cuál es la concepción de conocimiento de la psicología genética, qué quiere decir que el conocimiento es una construcción, cuáles son los factores del desarrollo de la inteligencia y qué explican los conceptos de asimilación y de acomodación, y también cómo definirlos. Bueno, espero haber sido más o menos claro con estas cuestiones. Ustedes ya saben que cualquier consulta que surja en la lectura, eh, se contactan conmigo por el grupo de WhatsApp, por correo, y por lo pronto, hasta la semana que viene.